Buenas tardes, saludo a todos los invitados y damos las gracias por haber venido a escuchar la palabra de Dios. Quiero hacer una oración para que Dios nos ilumine con su hablar. Amén. Señor Jesús, en esta tarde te pido por todos los invitados para que tu palabra los ilumine, abre su corazón, su mente, para que estén atentos a lo que deseas hablar. Usa mi vida para que tu voluntad sea hecha y te pido que en esta tarde tu palabra haga un cambio de actitud y arrepentimiento en todos los invitados. Amén. El título del mensaje es Calidad de Vida Interior y está basado o desarrollado en el mensaje anterior, El Misterio de la Vida, que fue compartido por nuestro hermano Esdras Sanabria, el cual habló de 6 llaves o puntos muy importantes para alcanzar la salvación. Ahora bien, el hombre siempre ha querido tener un nivel de vida que satisfaga sus necesidades y eso no está mal. Y el mundo les presenta todo tipo de satisfacciones y placeres que hacen que el hombre se esfuerce más para alcanzar la calidad de vida que desea. Como dije, eso no está mal. El problema es que esto hace que el hombre tenga menos tiempo para él, para su familia, aún menos para Dios. Tengo el ejemplo de una cuñada que cuando la conocí, antes de casarme con mi esposa, ya ella era licenciada, tenía 4 hijos, su esposo, una buena casa, vehículos y un buen cargo en su trabajo. Nada mal ahí. Yo veía todo bien, de hecho, la admiraba. Por supuesto, yo no era creyente para ese tiempo. Siempre la veía realizando especialidades, por ejemplo, posgrados, maestría, doctorado, magíster, cursos. Bueno, todo para tratar de mejorar su calidad de vida para ella y su familia. Pero hoy en día que estoy ya en el Señor, veo que de nada eso sirvió. Sus hijos, de los 4 solo uno logró graduarse. Los demás, no malos muchachos, pero sí con muchas frustraciones e insatisfacciones. Hoy en día dicen que su mamá nunca tuvo tiempo para ellos, que era luz para los demás y en su casa oscuridad. O sea, ella nunca tenía tiempo para sus hijos, su esposo, su hogar. Hoy el hogar de estos jóvenes, ya hombres, son disfuncionales, hijos con una y otra mujer. Hoy en día la veo con tristeza porque ella dice, ¿para qué estudié tanto? Y tanto esfuerzo para nada. La situación del mundo actual ha hecho que su esfuerzo para alcanzar una mejor calidad de vida no sirvió para nada, porque ya es una persona de la tercera edad. Como dije antes, no está mal prepararse, estudiar, graduarse. Joven, usted que me está escuchando, los que piensan casarse, formar un hogar, hijos, hay que prepararse para no pasar calamidades. El problema está cuando Dios, nuestro Padre Celestial, no es el centro de nuestra vida. Oh Señor Jesús, amigo invitado y hermano, posiblemente usted estará de acuerdo, como la mayoría de las personas, acerca de los siguientes puntos. El dinero no puede satisfacer plenamente al hombre, el éxito tampoco, la religión. ¿Por qué? Porque para que el hombre tenga una verdadera calidad de vida, necesita estar satisfecho en su integridad. Y ahora bien, de todas nuestras inquietudes y problemas, querido invitado y hermano, solamente podremos encontrar la verdadera calidad de vida conociendo al Señor. ¿Y cómo lo conocemos? Hay un libro maravilloso que responderá a todas sus interrogantes llamada la Biblia. Este libro nos presenta la economía o el plan de Dios de manera completa, simple y llena de significados y vida. Dice el salmista en el capítulo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Alabado sea el Señor. La Biblia nos presenta 4 llaves que son importantes para comprender el plan de Dios. Y usted, amigo invitado, sabrá lo que es calidad de vida. Abre tu corazón, tu mente y pídele a Dios tener su propia experiencia en su vida para que pueda experimentar la verdadera calidad de vida interior. Amén, Señor Jesús. La primera llave para conocer la economía de Dios es la creación. En el primer capítulo de Génesis vemos que Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella, la vida vegetal y animal, con sus millones de variedades, cada una según su especie. Pero cuando Dios creó al hombre, según Génesis 1:26, dice así la palabra: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¡Oh, qué maravilloso! La creación del hombre fue diferente y especial que la de los demás seres creados que hay en el universo. Alabado sea el Señor. Dios creó al hombre a su propia imagen. ¡Oh, Señor Jesús! Amigo invitado, es maravilloso saber que entre toda la creación somos tan especiales para Dios. Dígale al que tiene a su lado: fui creado a la imagen de Dios. Tomemos el ejemplo: un guante es hecho conforme a la semejanza de la mano, pues su propósito es contener la mano. Igualmente, el hombre fue creado a la imagen de Dios con el propósito de contener a Dios. Si quisiéramos, podríamos llenar un guante con una bebida, con tierra, papel, con lo que usted desea, pero él continuaría inerte, sin capacidad de cumplir la función por la que fue creado. El guante fue creado para contener la mano viva y operante del hombre. Del mismo modo, el hombre fue creado para contener al Dios vivo, con la capacidad de recibir y contener la vida de Dios. Alabado sea el Señor. La Biblia también describe metafóricamente al hombre como un vaso, un recipiente. Y el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 9, versículo 23 al 24: para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Oh Señor Jesús. En otras palabras, nosotros somos vasos de Dios y Dios quiere ser nuestro contenido. ¿No es maravilloso saber que tenemos la capacidad de recibir y contener a Dios? Todos los seres humanos, sin importar su raza, nacionalidad, sexo, edad y nivel cultural, son vasos de Dios. Sin embargo, usted puede decir: muy bien, pero ¿dónde puedo recibir y contener a Dios? En mi mente, en mis pensamientos. Una vez más, la Biblia nos ofrece las respuestas a estas interrogantes, al revelarnos las partes del hombre y el lugar donde podemos recibir y contener a Dios. Entonces, amados hermanos, veamos ahora, invitados, las partes del hombre en las cuales podemos recibirlos. El cuerpo se refiere a lo que todos ya conocemos, es físico, concreto y temporal. El cuerpo sirve para contactarnos con las cosas de la esfera material. El alma es la parte psicológica del griego psique, que quiere decir alma, del ser humano, y es la parte del hombre que le sirve para contactar las cosas del mundo psíquico. El alma, a su vez, está compuesta por la mente, emoción y voluntad. La mente, un órgano que piensa, conoce, considera, recuerda. La emoción es la facultad de sentir interiormente, de amar, desear, odiar, angustiarse, estar triste o alegre. Y la voluntad es la facultad de tomar decisiones. En otras palabras, el hombre es un ser que vive, piensa, siente y decide. El espíritu humano es la parte más profunda del hombre. Y la Biblia dice en Zacarías capítulo 12, versículo 1, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Como podemos ver, entonces, el hombre es un ser tripartito, según 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como vimos, entonces nuestro ser está compuesto por el cuerpo, nuestra alma y el espíritu. Y con nuestro espíritu podemos contactar, recibir y contener a Dios. Alabado sea el Señor. El hombre fue creado no solo para contener alimentos en su estómago y conocimiento en su intelecto, sino primordialmente para contener a Dios en su espíritu y participar de su vida y su naturaleza. La segunda llave para encontrar el camino de la calidad de vida consiste en entender
el misterio de la existencia del bien y del mal en la naturaleza humana. Hemos visto que el hombre fue creado a la imagen de Dios, lo cual explica por una parte por qué todos tenemos una naturaleza benigna o buena, que corresponde a la naturaleza de Dios. Y esta naturaleza benigna se expresa con virtudes como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la sinceridad, la sabiduría, la mansedumbre, la templanza. Señor Jesús. Por otra parte, dentro del hombre también existe una naturaleza maligna que se opone a la naturaleza benigna. Por eso el apóstol Pablo experimentó este conflicto interior, como lo dice la Biblia en Romanos capítulo 7, versículo 18 al 24. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? A esa naturaleza maligna que se opone a la naturaleza benigna y que está en nosotros, la Biblia la llama pecado. El pecado entró y llegó a ser parte de la naturaleza del hombre como consecuencia de la desobediencia a la palabra de Dios. Y esto produjo la mayor tragedia del universo, la corrupción interior del ser humano. El efecto puede verse a través de toda la historia de la humanidad. Por todas partes hay guerras, injusticia, pobreza, crímenes, opresión y enfermedades, consecuencias directas del pecado del hombre. El pecado entró en el hombre actuando en todo su ser y corrompiendo todas sus partes, cuerpo, alma y espíritu, por lo cual se vio privado de la calidad de vida para la que fue creado. La Biblia muestra el resultado de la acción del pecado en las tres partes del hombre, como lo podemos ver. En primer lugar, el pecado anuló el espíritu del hombre, lo que resultó en un espíritu muerto, falto de la vida divina que debía contener. Al escribirle a los Efesios, el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Resulta obvio que, como los efesios estaban vivos físicamente, el escritor aquí se refería a una muerte espiritual. Con su espíritu humano amortecido, su parte más interior, el hombre no tiene cómo contactar a Dios. En segundo lugar, el pecado afectó el alma del hombre, que tuvo como nefasta consecuencia que la mente se rebelara contra Dios. Cuando escribió su epístola a la iglesia en la ciudad de Colosas, Pablo le recordó su condición antes de ser cristianos. Eso lo podemos ver en Colosenses capítulo 1, versículo 21. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Este versículo nos lleva a pensar que los hombres despreciaron el conocimiento de Dios y se entregaron a una disposición mental reprobable para practicar cosas inconvenientes. En tercer lugar, el pecado también ha afectado el cuerpo del hombre, haciéndolo pecar. Al respecto, la Biblia nos advierte con las siguientes palabras: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. La acción devastadora del pecado sobre el ser humano lo hizo inmundo delante de su Creador. Aunque la justicia humana sea buena, en cierto sentido ella es inmunda. Al respecto, la Biblia afirma en Isaías capítulo 64 versículo 6: si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nada que sea puro puede tener su origen en la impureza. Por ejemplo, si usted toma cualquier objeto con la mano sucia, el objeto se ensuciará. Del mismo modo, aunque usted dé limosna a los pobres y honre a sus padres,
Todas estas buenas obras, todos estos actos de justicia propia están contaminados, porque su ser aún está sucio. Pongamos que usted se considera una persona humilde, pero condena a otros. Usted ama a algunas personas, sin embargo, odia a otras. Una vez que su justicia está mezclada con la inmundicia, aunque usted sea un caballero delante de Dios, está inmundo. La tercera llave para conocer el plan de Dios es la redención. Leamos Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios se hizo hombre en la persona de Jesús. Tuvo un vivir humano, fue crucificado, con lo que llevó a cabo la obra de liberación del pecado a nuestro favor. Esto la Biblia lo llama redención, y es importante notar que su muerte tiene tres aspectos cruciales. Leamos el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La muerte de Cristo quitó el pecado del mundo, según el versículo que leímos, y él murió como sustituto de todos los pecadores. Leamos 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El segundo aspecto habla de su muerte. Su muerte destruyó la vieja serpiente. Satanás, el enemigo de Dios, al contender con el veneno de la serpiente, que es la naturaleza pecaminosa del hombre. Leamos Juan capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y el tercer aspecto, su muerte liberó la vida divina y eterna de Dios, haciéndose accesible a todo aquel que lo desee. Leamos Juan capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Alabado sea el Señor. La cuarta llave para conocer el propósito de Dios es necesario conocer el proceso por el que Él pasó. Pese a ser Dios, un ser que no está limitado por el tiempo ni por el espacio, Él se humilló cuando se hizo hombre. Dios se mezcló con la humanidad. Aleluya. Él nació y fue llamado Jesús. Vivió durante 33 años y medio una vida humana perfecta y sin pecado. Jesús murió en la cruz a causa de la incomprensión de los hombres y por el celo y la ambición desmedidos, nacidos del pecado. Sin embargo, su muerte sirvió para redimir, es decir, libertar al hombre del poder del pecado. Su sangre vertida en la cruz es nuestra garantía para tener paz con Dios, puesto que nos permite aproximarnos a Él en plena confianza de fe. La Biblia afirma que la sangre de Cristo habla por nosotros como un abogado habla por el acusado ante un tribunal. Leamos 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él fue sepultado y al tercer día, venciendo el poder de la muerte, resucitó de entre los muertos. Luego ascendió a los cielos y fue hecho Señor y Cristo, llegando a ser el Espíritu que da vida. Leamos 1 Corintios, capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Alabado sea el Señor. Dios está disponible para venir y entrar en el espíritu de los que lo reciben. El Dios invisible, que vivía en luz inaccesible, se hizo totalmente disponible al hombre. Por eso la Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 12: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amigo invitado, si usted desea recibir esta vida, este nuevo nacimiento,
Repita conmigo esta pequeña oración. Señor Jesús, quiero nacer de nuevo. Quiero tener tu vida. Soy un pecador. Te necesito. Gracias por haber muerto por mí. Perdona mis pecados y límpiame con tu preciosa sangre. Me entrego a ti y en este momento te recibo como mi Señor, mi Salvador y mi vida. Señor Jesús, te necesito. Amén. Indudablemente, como hemos podido apreciar, la calidad de vida empieza desde el interior del ser humano y se extiende hacia el exterior. Por eso, de nada sirve abrazar una nueva filosofía, una nueva manera de vida o adoptar una nueva escala de valores. Para tener calidad de vida es necesario tener una nueva vida. Alabado sea el Señor. Por eso, si usted hizo esta pequeña oración, usted tiene ahora una nueva vida. Oh Señor Jesús, al recibir la vida de Dios y usted permitir que esa vida actúe en usted y en todo vuestro ser, usted experimentará una mejor calidad de vida. Como hemos visto, la calidad de vida trasciende la esfera física y psicológica de nuestro ser. Solamente con nuestro espíritu lleno con la vida de Dios es que podemos tener paz duradera y encontrar un centro de estabilidad y tranquilidad a partir del cual podemos pensar y actuar con mayor claridad y creatividad. Los problemas no se fumarán, aún seguirán existiendo, pero ahora estamos capacitados para enfrentarlos con aliento y seguridad, sin despreciar a nuestros semejantes, ni necesitamos involucrarnos en situaciones de corrupción, mentira o ilegalidad. Con Dios gobernando nuestra vida podemos vivir de modo digno, libres de todo lo que nos impida encontrar satisfacción en nuestra familia, en los estudios, en el trabajo, etc. Esta es la razón del ser humano. Este es el sentido de ser un cristiano. Esto es calidad de vida. Dios me lo bendiga, amigos invitados. Amén.